Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. Febrero 16. No hemos cesado de orar por vosotros para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Por qué Dios me sonríe? ¿Qué es agradarle? El agrado divino no es otra cosa que Dios gozándose de su obra en mí. En otras palabras, es Dios complaciéndose en su propio trabajo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Él nos hace, en el contexto, nos regenera. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 3. Él produce una unión espiritual con Cristo para que podamos hacer buenas obras. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 5. Y Él prepara de antemano esas buenas obras que le agradan. Como dije al comienzo, es Él deleitándose en su obrar en nosotros. Ahora bien, ¿por qué es tan importante entender que por estar unidos a Cristo podemos agradar a Dios? Quisiera darte 4 razones. En primer lugar, porque agradar a Dios nos satisface. No hay nada más hermoso en la vida que sentir la sonrisa del Padre. ¿Recuerdas los garabatos de mis hijos? Hace años, mientras yo estaba en mi despacho, mi hijo del medio me trajo un dibujo que había hecho y yo lo alcé en mis brazos y le di un fuerte abrazo. Cuando mi niño más pequeño vio esta escena, se fue corriendo a buscar un papel y literalmente dibujó una línea en el papel y me la trajo. Apenas podía hablar, así que simplemente extendió el papel y lo puso delante de mi rostro. ¿Qué estaba buscando? Lo mismo que su hermano mayor, mi sonrisa. Quisiera que prestes atención a las palabras de otro hijo. Dijo Jesús a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ver por ejemplo Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo traduzco. Nada me causa más placer que agradar a Dios. Nada es más satisfactorio que hacer su voluntad. Nada iguala el gozo de dibujar una sonrisa en el rostro de Dios. Hacer lo que Dios quiere llena mi corazón. Elige la versión que más te guste. El punto de Jesús es claro. Hay un gozo indescriptible en hacer lo que a Dios le agrada. Sus discípulos no sabían de qué hablaba y por eso fue necesario que más adelante Jesús se los aclarara. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Ver por ejemplo Juan capítulo 15 versículo 11. En segundo lugar, tú y yo tenemos una inclinación innata a agradar. ¿No encuentras dentro de ti una tendencia irresistible a agradar a otros? Tengo muy buenas noticias. Ya no tienes que intentar eliminarla. Lo que sí tienes que hacer es intentar redirigirla. Eso es exactamente lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 6, del versículo 1 al versículo 18. Por favor, lee ese texto si no lo conoces. Tienes 2 opciones: hacer las cosas para que otros te vean y te aplaudan, o hacer las cosas para que Dios te vea y te aplauda. La primera opción es incapaz de llenar tu corazón. La segunda te energiza y te deja plenamente satisfecho. Tú eliges. Mira también, por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. En tercer lugar, agradar a Dios nos provee un poderosísimo estímulo para el cambio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, le dije, mi amor, quiero que sepas algo. Al salir a la calle no cuido mis ojos por amor a ti, lo hago por amor a Cristo. Cuando era soltero lo hacía y ahora que estoy casado lo voy a seguir haciendo. Puedes estar tranquila. Luchas con la pornografía, con la envidia, con compararte, con mostrar una buena imagen de ti mismo. El rostro sonriente de Dios es la mejor fuente de poder para eliminar estas luchas. Si caminas con Él a lo largo del día, viendo al invisible, ¿recuerdas? ¿No te parece que tu tanque de amor estará más lleno y te sentirás menos tentado a buscar vida en otro lado? Finalmente, agradar a Dios es la base para que funcione correctamente todas nuestras relaciones interpersonales. Si lees con detenimiento las cartas de Pablo, llegarás a la conclusión de que él siempre apela a agradar a Dios
como motivación para relacionarse santamente. ¿Por qué debe la esposa someterse a su marido? Por Cristo. ¿Qué significa esto? Que en la mente de la esposa debe existir un pensamiento similar a este. Me someto a mi esposo no porque me agrade lo que quiere que hagamos, sino porque me agrada agradar a Cristo. Lo mismo sucede con el marido. ¿Por qué el marido debe amar a su esposa? ¿Porque ella le da todo lo que él quiere? No, por Cristo. ¿Porque los hijos deben obedecer a sus padres? Porque esto es agradable a Dios. Ve por ejemplo Colosenses capítulo 3 versículo 20. ¿Por qué los empleados deben hacer lo propio con sus jefes? Porque es a Cristo el Señor a quien servís. Ve por ejemplo Colosenses capítulo 3 versículo 24. ¿Puedes verlo? Si lo incluimos, Dios lo afecta todo. Ver por ejemplo Colosenses capítulo 1 versículo 17. Para orar y meditar a lo largo del día. Cuando agrado a Dios soy libre de necesitar a otros, pero a su vez soy libre para poder amarlos.